de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. Vamos a estar de pies, por favor. Vamos a continuar nuestra serie de mensajes acerca de la familia cristiana. Ya ustedes hemos estudiado por lo menos 4 puntos. Primer punto, Dios estableció la familia. Punto número 2, los deberes del esposo para con su esposa. Número 3, los deberes de la esposa para con su esposo. Número 4, los deberes de los padres para con sus hijos. Y en esta oportunidad vamos a mirar el punto número 5, los deberes de los hijos para con sus padres. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, varona, dice aquí la Biblia, porque del varón fue tomada. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu santísima palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu esté controlando nuestra mente, nuestra vida, nuestros corazones, en la medida que escuchamos el mensaje. Gracias por cada hermano y hermana presente, por los hermanos y hermanas que no pudieron asistir. Tú conoces, Señor, la situación de cada uno en particular, de salud, de trabajo, de empleo, de familia. Oramos, Señor, para que seas respondiendo a cada una de estas dificultades que hayan en las vidas y en los hogares. Pedimos que tu santa palabra haya cabida en nuestras vidas, que podamos tomar las decisiones que sean suficientes para honrar tu santo nombre. Te damos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, el punto número 5 para hoy acerca de la familia cristiana: los deberes de los hijos para con los padres. El propósito del mensaje es darle gracias a Dios porque desde el principio Dios creó la familia. Dios creó el hogar, Dios creó al hombre y a la mujer, y de ellos formó la primera familia, conformada por un hombre y una mujer. Desde muchos años se ha tenido este concepto. Últimamente los gobiernos están tratando de cambiar el significado del matrimonio o el concepto de familia. Para nosotros es muy claro, la palabra de Dios lo dice muy claramente, y nosotros no cambiamos los conceptos. No han cambiado estas cosas, se deben seguir, solamente que cambian las costumbres, y la pecaminosidad de las personas se está reflejando cada vez más, haciendo entender o queriendo dar a entender un cambio de la ética, un cambio de la moral y del buen nombre y significado de las palabras de familia, hogar, hombre, mujer. La familia es importante para Dios y para la sociedad. Dios creó la familia y el hogar con el propósito de la perpetuación y la estabilización de la misma como base y núcleo de la sociedad, por razones biológicas y por razones de naturaleza. Entonces vamos a continuar con el punto número 5. Yo creo que ustedes están muy pendientes y atentos, porque es muy importante este punto, ¿cierto? Los deberes de los hijos para con sus padres. Entonces, primer deber que encontramos en la Biblia está en Éxodo capítulo 20. Todos con su Biblia abierta ahí, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. La palabra honrar, en el original hebreo que fue escrito en el Antiguo Testamento, es kabed, que significa, mire el significado propio de la palabra, sentir peso. Cuando un hijo honra a su padre y a su madre, siente el peso,
sea, el rigor, la necesidad de someterse. También significa numeroso, rico, honorable, dar, estima, venerar. Entonces la palabra honrar es muy amplia, pero en particular sentir el peso o la responsabilidad de ser un hijo que tiene sus padres. Lo que conlleva ese peso, lo que conlleva esa responsabilidad es bastante grande. No es algo que se debe tomar a la ligera, sino que es algo muy importante. Sentir ese peso, el privilegio de ser hijo, el privilegio de tener padres. Honrar es respeto, honrar es amor, honrar es sometimiento. Cuando los padres sean ancianos y no puedan sostenerse solos, los gobiernos están fijando normas y aprobando leyes que los padres deben sostener y ayudar, los hijos deben sostener y ayudar a sus padres. Es una norma, es una ley, porque se encuentran muchos ancianos desprotegidos. Yo he visto personas ya ancianas que no tienen dónde vivir, que no tienen qué comer, y que de pronto en toda su vida lo han dado todo por sus hijos, y que en determinado momento no tienen para sostenerse, no tienen una pensión, no tienen casa, aunque Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia para que cada persona pueda administrar sus bienes. Una persona que haya sido bien administradora puede conseguir su lotecito, puede hacer su casita, porque más adelante no se sabe la vida. Cada persona debe pensar en esto y enseñarle a los hijos también a ahorrar, enseñarle a los hijos a responder y cumplir sus responsabilidades. En muchos casos los padres son abandonados por sus hijos. Y en muchos casos los hijos no honran a sus padres. Hay hijos que les da pena presentarle a sus compañeros de estudio a los padres. Hay hijos que porque el padre viene del campo o porque usa sombrero o tiene ruana, usted no se aparezca por el colegio, le dicen a los padres. ¿Qué es eso? Porque mis amigas o mis amigos se van a burlar de mí, me van a fastidiar, por favor no se aparezcan por allá. Y eso es algo que no debe ser. Y hay hijos que lo hacen, pero cuando necesitan onces o cuando necesitan algo, ¿qué hacen los hijos? Ahí sí quieren verlos o no, ahí sí quieren verlos, pero que no vayan al colegio, que no vayan a la universidad, que no vayan a sitios públicos donde ellos frecuentan porque les da vergüenza. Hay padres que no son tan bien hablados como sus hijos, o tienen su acento y dicen, qué vergüenza que mis compañeros o mis compañeras escuchen a mi papá o a mi mamá como hablan. Pues ayúdele a su papá y a su mamá a hablar bien. Claro que eso no se presta o no se presenta mucho en el ámbito cristiano, ni mucho menos aquí, ¿verdad? Aquí todos los chicos y todos los hijos son bien hablados, son bien portados, honran a padre y madre. El mensaje de hoy es prácticamente para las personas que nos están viendo ahí en Facebook y para los que van a mirar el video en YouTube. Pero sabemos que los hijos cristianos tienen buenos modales y deben aprender a honrar a sus padres, aunque de vez en cuando puede escaparse algún modal no tan bueno. Por eso también estamos dando el mensaje, para corregir estas cosas. Honra a tu padre y a tu madre, y tiene una promesa muy importante para los hijos. ¿Cuál es esa promesa? Ahí está en Éxodo 20, capítulo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, una promesa enorme. ¿Quiere vivir usted muchos días sobre la tierra? Honre a padre y madre. Respétele, ámelo, cuídelo, aproveche mientras lo tiene.
¿Sabe que hay muchos remordimientos y cargos de conciencia cuando los hijos ven a su padre o a su madre en una caja, en un cajón? O ya cuando los van a enterrar, hay hijos que quieren, bótenme allá, yo quiero irme con él, y hacen un escándalo y un alarde, pues el sentimiento y el golpe es muy duro. Pero si fue un buen hijo, si se portó bien, si honró a sus padres, no tiene que hacer tanto alarde. Cuando está el funeral debe darle gracias a Dios de que tuvo buen padre, buena madre y que fue buen hijo. Ya después los remordimientos no ayudan a nada. Hay que aprovecharlos mientras se tiene en vida, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay muchos jóvenes que mueren todos los días o encuentran la muerte temprana, porque hay muchos jóvenes que no están obedeciendo el consejo de sus padres. Hay jóvenes que llegan a la casa a la hora que quieren. Cada padre y madre de familia debe tener un horario en su casa. La entrada es a tal hora, la salida es a tal hora, porque debe haber un orden en la casa. Los hijos deben escuchar el consejo de los padres. Proverbios capítulo 13, versículo 1. ¿Sabe que los consejos de los padres son muy sabios, cierto? Muy sabios y son muy acertados. Pero para la mayoría de los hijos esos consejos no sirven, porque van en contra de lo que ellos quieren hacer. Mijito, hay que llegar temprano a la casa. Mi papá y mi mamá me quieren tener encerrado todos los días allá. No quieren que salga. ¿Es por el bien del hijo o por el mal que el papá dice eso a la mamá? Ahorita ya, salir después de la tarde, bueno, todo el tiempo es un peligro salir aquí en Bogotá, en Colombia. Bueno, en Bogotá más que todo. Salir después de las 6, 7 de la noche es más peligroso todavía. Más peligroso. Y hay muchachos que la pasan de esquina a esquina, o en la esquina 5 muchachos, 10, 15 muchachos. ¿Qué hacen 5, 10, 15 muchachos en una esquina a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana? ¿Qué hace una señorita por la calle? 9, 10 de la noche por ahí con sus amigos. ¿Qué hace? Buscando algún problema. Porque hay delincuentes. Buscando que los atraquen, buscando un problema, una herida. Las niñas están arriesgando mucho, pero no les toma mucha importancia esas cosas. En lugar de estar en su casa, en lugar de estar en familia, en lugar de estar aunque sea acostado en su casa, pero está protegido. Entonces es muy importante obedecer el consejo de los padres. Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 13:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? El hijo sabio, el hijo entendido, recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo sabio, el hijo inteligente, el hijo noble, el hijo prudente es el que escucha el consejo del padre. Muchos hijos no escuchan el consejo de los padres o de la madre. Mire que ese muchacho no le sirve, ese muchacho es impío, ese muchacho ni va a la iglesia. Entonces dice, es que mi mamá está enamorada de él, no lo quiere para mí, lo quiere para ella. Así piensan a veces los niños, ¿o no? Es que es como que le gusta ese muchacho a mi mamá. Yo he escuchado que dicen eso, que mire que tiene vicios, que no se junten con él, que mire cómo habla. Es que estos son anticuados, esos cuchos ya no, tan cuchos, ya no saben lo que hablan. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque hay problemas. Porque hay muchísima dificultad en los hogares. Entonces, ¿qué pasa? El joven dice, en la iglesia no hay bonitas. Y la niña dice, en la iglesia todos son feos. Entonces hay que buscarlo afuera. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. La mayoría de los consejos de los padres son muy acertados.
Pero los jóvenes no lo quieren porque quieren hacer su propia voluntad. Entonces aquí dice la palabra del Señor, muy claro: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. La palabra consejo en el original hebreo es musar, la palabra, que significa castigo, más directamente castigo. El hijo sabio recibe el castigo de los padres. También la palabra consejo primeramente significa castigo, pero también significa reprensión, advertencia o instrucción. También restringir, corrección, disciplina, enseñanza, erudición, escarmiento, escarnio, reconvención. Todo esto significa la palabra consejo, pero primeramente significa castigo. ¿Cuál hijo recibe bien el castigo? Casi ninguno, ¿cierto? Y los hijos piensan que los odian cuando el padre los castiga o la madre. Dice la Biblia que el padre que detiene la vara a su hijo, que le niega la vara a su hijo, lo odia. Si hay padres que están consintiendo a sus hijos todo el tiempo y no le dan la vara, no le dan el juguete, la correa, odian a su hijo. ¿Por qué? Porque cuando no se castiga en casa al muchacho, afuera lo castigan, o la ley lo corrige. Cuando no se corrige en casa, la ley lo corrige. Y es mejor en la casa que afuera, ¿cierto? Es mejor en la casa que en la cárcel. Es mejor en la casa que en la autoridad. Entonces es importante la autoridad civil. El hijo debe ser amigo de sus padres. ¿Los hijos que están aquí son amigos de sus padres o no? A veces se tienen como amigos los de la calle y no se tiene como amigo a los padres. Los padres pueden ser los mejores amigos de sus hijos. Se necesita confianza, se necesita escuchar el consejo de ellos. Muchas veces los hijos aceptan los malos consejos porque consejeros callejeros hay por montón. Y los amigos callejeros no van a querer el bien para usted. La mayoría de los amigos que quieren con los otros amigos, que vayan a la fiesta o no, que vayan al licor, que vayan al cigarrillo, que vayan a las drogas, que no le obedezca a su papá. Eso salgamos, no le obedezca a su papá, a su mamá. Eso, no vaya al colegio, no vaya a la iglesia, no vaya a la universidad. ¡Vámonos! No vayamos a clase. Y muchos cristianos se dejan llevar por estas cosas. ¿Sabe que los cristianos deberían ser los mejores estudiantes? ¿Sí o no? En el colegio los cristianos deberían ser los mejores estudiantes. En la universidad también. En la empresa los cristianos deberían ser los mejores trabajadores, porque son cristianos, son hijos de Dios. Pero ¿sabe que a veces los que no son cristianos ni hijos de Dios se portan mejor que los cristianos? Dan ejemplo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene el amor de Dios en su vida, tiene el amor de sus padres en su vida, tiene el amor de la iglesia en su vida. Dios ha cambiado sus costumbres, su manera de ser. Entonces debe dar buen testimonio en todas partes. Los hijos deben obedecer a sus padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Qué significa la palabra justo? Justo significa que es bueno. Justo significa que es normal, que esa es la norma, que esa es la regla. Que en la desobediencia no hay justicia. En la obediencia hay justicia. No hay trampa, no hay engaño. Entonces dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra obedecer en el original griego es hypakou, que significa oír bajo, oír con humildad, váyase bajito,
no se vaya altivo. Es importante esto. Obediencia, oír bajito, subordinado, escuchar con atención, conformarse a la autoridad, obedecer. Entonces, eso es importante. La lección de escuela dominical en esta mañana es la obediencia. ¿Recuerdan? La escuela dominical de adultos fue la obediencia. ¿Y qué es obediencia? Nos dieron un significado muy importante en la lección de escuela dominical. Sometimiento a una autoridad. Es obediencia. Sometimiento, sencillamente. Acatar las normas de una autoridad superior. Eso es obediencia. Y los hijos deben estar acatando la autoridad de los padres, porque Dios los puso allí en el hogar como un papel importante, por el bienestar de los hijos, no para engañarlos, no para maltratarlos, no para humillarlos, sino para ayudarles a crecer en la vida. Obedecer en el Señor significa, si obedecen a Dios, van a obedecer a sus padres. Si aman a Dios, deben amar a sus padres. Mientras los hijos estén bajo el techo de su casa, deben obedecer a los padres. Y si el hijo tiene 90 años y vive en la casa del papá y el papá tiene 120, 130 años, tiene que obedecer a su papá si vive en la casa de él. Si el hijo tiene 20 años o 30 años y el papá tiene 50 y vive y come en la casa de su papá, tiene que someterse a la autoridad de su papá, ¿o no? Pero hoy día los hijos quieren comer la comida del papá, usar la plata del papá y de la mamá, gastar los servicios en la casa, pero no quieren obedecer a los padres. Si quieren comer en la casa, si quieren vestirse en la casa, dormir en la casa, deben obedecer las normas de la casa. Y si no, que Dios los bendiga. ¿Cierto? Esa es la norma. Porque hay niños y jovencitas que le dicen a los padres: ya ayer cumplí 18, papá o mamá. Y usted ya tiene que respetarme. Ya no tiene que alzarme la voz ni mandarme lo que yo ya cumplí 18. Hay hombres y señoritas que le dicen eso. Entonces ya cumplió 18, no se le puede hablar, no se le puede decir nada, porque ya tiene 18. Entonces decirle, como ya tiene 18 y cédula, ya puede conseguir trabajo y mantenerse solo. Entonces vaya, hágalo para allá en otro lado. Si ya tiene 18, ya es ciudadano, ya puede sostenerse por sí mismo. Entonces vaya. Porque hay jóvenes que se someten en cualquier otro lugar y hasta son humillados en cualquier otro lugar, pero no soportan ni una palabra en la casa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Obedecer en el Señor. Mientras un cristiano ame a Dios y ame a sus padres, no va a tener problemas de obediencia ni de sujeción en su hogar. Hay hijos que traen vergüenza y desgracia a sus padres. Miren lo que dice Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cuando los niños o los hijos cogen malas amistades y necesitan dinero para comprar o para jugar en las maquinitas o para ir a jugar Xbox o para ir a mirar videos en internet o para comprar drogas, le roban a sus padres, ¿cierto? Porque hay hijos que se habitúan a esas cosas. Como no consiguen en la casa, en la calle, ni nadie les da, lo que hacen es asaltar a sus padres. Los propios hijos asaltando a sus padres. Les quitan el dinero, se sacan las cosas, las venden, las cambian por droga. Eso ha pasado en muchos lugares, lamentablemente. Gracias a Dios que en el aspecto cristiano no sucede eso. Dice la palabra de Dios: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Pero de todas maneras,
Hay que educar a los hijos en el buen camino. Y si más adelante ellos se tuercen o van por otro camino, usted ya no tiene obligación, ni su conciencia está mal si usted los educó bien. Si usted les dio ejemplo y los educó bien, hasta que ellos cogieron su propio camino, ya usted está libre de responsabilidad. Pero ¿cómo se puede educar a un hijo fuera de la iglesia? Claro que lo puede hacer, pero no bajo la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, yo no le estoy diciendo que la iglesia le eduque a sus hijos, no. La iglesia ayuda a los hijos y a los padres en el crecimiento espiritual, pero el hogar, el padre y la madre son los responsables de enseñar a sus hijos. Se enseña y se educa mejor a sus hijos mientras están en la iglesia. Cuando hay disciplina de asistir a la iglesia, cuando hay amor a Dios por la iglesia. Yo puedo darles ejemplos de personas que se han ido de la iglesia, no asisten a las iglesias y han tenido muchísimos problemas. Un caso particular que ya se lo he dicho muchas veces y se lo voy a repetir brevemente. Antes de irme al seminario, yo estaba en la iglesia de Gracia y pasaban niños de 5 años, 7, 10 años a cantar los especiales y a dar el informe de la escuela dominical, como aquí lo hacen a veces. Y el papá tenía un carrito y trabajaba duro de lunes a sábado, y el domingo decía a la mujer y a los hijos, vámonos para Melgar, vámonos para Girardot. Y los hijos estaban aprendiendo la Biblia y les gustaba la escuela dominical. Y el Señor, vámonos a pasear. Y se los llevaba a pasear. Y algunas veces los traía a la escuela dominical y a la iglesia, pero casi siempre la pasaban dando. Pero allá de vez en cuando venía culto, de vez en cuando no. Y los niños encantados de la vida, porque a cuál niño no le gusta pasear. Y ellos también en familia, excelente, pero estaban descuidando a Dios y a la iglesia. Y así crecieron. Ya cuando fui al seminario, fui a los Estados Unidos, volví a Colombia, ya los muchachos estaban grandes, Dios me dio la oportunidad de pastorear la iglesia de donde salí, pastoreé allá. Y ya no vi esa familia en la iglesia. Cuando de repente un día empezaron a llegar a la iglesia, yo los saludé, bienvenidos, pero solo los dos. Los hijos ya no venían. Pastor, necesito que me ayude. Necesito que hable con mis hijos, porque no me obedecen, no hacen caso, se la pasan vistiendo de negro y escuchando esa música metálica, y eso tienen problemas por allá, y están metidos en unos problemas. Vamos, bueno, si quiere voy a hablar con ellos. Yo me acordaba de los niños pequeñitos, que están allá. Entonces fuimos, pero yo, toda la historia les dije, pero perdónenme que les diga una pila ahora. Quizá puede, vamos. Y ellos decían, pero ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? Entonces yo me acordé, y mire lo que usted tiene ahora a sus hijos. Vamos y hablamos con él. Claro, a la señora no le gustó, ni mucho menos al señor, que yo le dijera eso. Yo le dije, ¿estaría usted diciéndome lo mismo si usted hubiera sido fiel a Dios en la iglesia todos los años? Se agachó y me dijo. Los niños desde pequeños quieren la iglesia y aman a Dios, aman la escuela dominical, pero a veces los mismos padres son los responsables porque no los traen a la iglesia o se van a pasear el día del Señor y ahí les van cogiendo ventaja. Cuando empezamos la iglesia Peniel, estábamos en el barrio Villas de Kennedy. Yo era pastor en la iglesia Gracia y terminábamos el culto a las 12 y corre a comer rapidito porque teníamos la misión, la Emanuel, ahí en Kennedy, tocaba empezar a las 2:30 el culto. Coma rápido y vaya a empezar el culto. A las 4 termina porque a las 5 ya había culto otra vez en la iglesia Gracia. Y eso era un domingo trajinado. Y empezamos la iglesia allá, estaba bonito todo, y teníamos niños en cantidad allá, y unos 15, 20 adultos. Pero había en particular una señora que llevaba a los niños. 4 niños, una señora. Y era madre, cabeza y hogar. Y ella asistió 2 veces con 2 o 3 veces con los niños. Y los otros domingos estaba a las 2:30 lista ahí con los niños. Nos los entregaba y se iba. Ella tenía la iglesia
de jardín, porque ella no se aguantaba a los hijos el domingo. Entonces tenía que llevárselos a alguien que se los aguantara ya. No se aguantaba a los hijos el domingo. O estaba cansada de trabajar y ya el domingo quería irse a pasear, pero los hijos le estorbaban. No quería a Dios ni quería estar con sus hijos. Sabía que la iglesia no los llevaba ya. Entonces ya como de 3, 4 domingos que miramos la situación, entonces yo llegué y le dije una vez a la señora: ¿me hace el favor, se queda en la escuela dominical, en el culto, con sus hijos o se los lleva? La señora ya tenía programa listo, que estaba bien arreglada y todo. Aquí tengo mis hijos, ya pues. Y me hace el favor, y se queda en el servicio o se va. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué? ¿Esta es una iglesia? Sí. Pero supongamos que uno de sus hijos se cae aquí, o le pasa un accidente o algo, usted nos va a demandar. Y esto no es un jardín. Si usted viene, se queda con sus hijos o se los lleva. Nunca más los llevó, pero ella tampoco volvió a irse. Quizá fue un poco duro, pero la señora tenía los hijos, era como un jardín. Y si hubiese pasado algo a uno de ellos, ahí sí hay ley para nosotros. Las familias tienen que venir a la iglesia con sus hijos, porque le cogen a uno ventaja. Yo puedo mencionarles 10, 15, 20 casos, pero no hay tiempo. ¿Por qué? Porque la fidelidad y el ejemplo a Dios es importante. Es importante cómo levantar los hijos, cómo los hijos aprenden el sometimiento y la obediencia a Dios primeramente y a sus padres, aunque la iglesia no educa a los hijos, porque es obligación del hogar, pero sí es de gran parte, de gran influencia la iglesia para la familia. Los hijos que maltratan a su padre o a su madre es una deshonra, lo que dice la palabra del Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres y someterse en el hogar, para no después tener que someterse a la fuerza o ser educados en una institución penal o en un lugar donde traten de reformarle los hijos a los padres. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 28:7. El que guarda la ley es hijo prudente. No solamente la ley de la casa, también la ley civil. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ahí está. Las pandillas. ¿Sabe que en Proverbios capítulo 1 está la palabra para pandilla, en el versículo 10? Donde dice ahí: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar. Proverbios 1:10. La palabra pecadores ahí, en el original, da a entender pandilleros. Hijo mío, si los pandilleros te quisieran engañar, y eso es lo que hay por todas las calles, pandilleros que quieren llevarse a sus hijos. Pecadores, criminal significa criminal, pandillero, culpable, pecador. Y eso es lo que los malos muchachos quieren llevarse a todos los niños, para corromperlos. Hay hijos que causan el pesar a sus padres. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Proverbios 19:13. Ya hay muchas cosas que tengo aquí, pero el tiempo se nos fue. Puestos de pies, por favor.